A todos. Vamos a iniciar con nuestro devocional de hoy. Vamos a iniciar en oración. Entonces, Señor, te damos gracias por este nuevo día, gracias por la vida, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos brindas a cada uno de nosotros de estar aquí, Señor. Señor, te pedimos que seas tú llevando esta clase, Señor, dándonos el entendimiento, la sabiduría y el conocimiento para empezar con esta clase, nuestra segunda clase del año, Señor, la ponemos en tus manos, que seas tú utilizando a la profesora como un instrumento y para impartir esta clase, Señor, y que esta clase no quede pasajera, Señor, sino que toque realmente nuestras vidas, que ese conocimiento quede tallado en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. También por los hermanos que no se han conectado, que están por llegar, bendícelos y guárdalos en donde sea que estén, Señor. Te damos también las gracias por el mini retiro de hoy. Y porque sabemos que todo, todo lo que pasa es porque tú lo quieres, Señor. Entonces ponemos toda esta clase en tus manos y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Vamos a... Uy, la luz es un bajón. Vamos a compartir la alabanza. Como tú, bendito Dios, es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a decirse una vez más, Señor, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Oh, díselo otra vez al Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. No hay nadie, nadie como tú, bendito Dios, grande
Amén. 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 Ah, Perfecto. Bueno, entonces vamos con la reflexión de la palabra, ujú. la cual el texto base va a ser Filipenses 4:3. Filipenses 4:3. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver. El versículo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo titulé esta corta reflexión, el versículo amuleto. Frecuentemente este versículo lo usamos como em, como un eslogan para lograr éxito, ya sea financiero, deportivo o personal, o en cualquier ámbito de nuestras vidas. Sin embargo, si observamos el contexto que inmediato de Filipenses 4:13, vemos que Pablo no está hablando de como un superpoder para alcanzar cosas o para alcanzar nuestras metas, nuestras ambiciones. Aquí está hablando de el contentamiento. Ajá, ¿a qué me refiero con esto? Que Pablo no lo está hablando así, o sea, siempre usamos este versículo como un amuleto. ¿Por qué? Porque lo repetimos constantemente, pero en realidad no logramos, no trabajamos por las cosas que queremos lograr. Vemos que Pablo escribe esto desde la cárcel. El todo lo puedo se refiere a la capacidad de mantener la paz en la abundancia, en el hambre, en la libertad, en las cadenas, y en cualquier posición o ámbito de nuestras vidas. Entonces aquí los quiero llamar a una reflexión. ¿Estamos usando la palabra para que Dios cumpla nuestros deseos o para que su gracia nos sostenga en su voluntad? Sí, muy corta, pero espero que haya podido tocar su corazón. Muy Entonces bien. Amén. Amén. vamos a orar para iniciar nuestra clase. Sí. Bueno, Señor, gracias por esta reflexión, Padre. Gracias por darme el conocimiento, Señor, por ayudarme. Gracias por la alabanza, Padre. Te pedimos que esta reflexión quede en nuestros corazones, Señor, que podamos aplicarla en nuestras vidas. Te pedimos que seas tú llevando esta clase, Señor, bendiciéndola y que seas tú guiando a la profesora, a nosotros como alumnos a entenderla. Y en el nombre de Jesús, que seas tú en medio de todos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Valeria, por la reflexión. Hola, Rosalinda, que se conectó. La hermana Liliana Hola. debe conectarse dentro de un rato. Y el hermano Josué siempre llega un poquito tarde. Este, Celeida también debe conectarse en algún momento. Entonces, la clase pasada, ¿cuál era el acuerdo para hoy en la clase pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las indicaciones para hoy? ¿Te acuerdas, Valeria? Ay, yo la profe, la verdad no. No. Ok. Ni siquiera te acuerdas qué clase era, qué número de clase era. Lo que yo sé es que la clase anterior se hizo un repaso de las primeras clases y hoy también se iba a hacer como especie de un repaso de todo lo que se había visto el año pasado, ¿no? Eso es Y correcto. Ujú.
Sí, y yo sé que yo tenía una asignación de hecho y tú hiciste referencia que también de eso se iba a hablar hoy. Ujú. Muy bien. Vamos a ver, yo tengo aquí la presentación de la clase anterior. Este, vamos a ver, ¿se ve? Sí, pero se ve así como con la página siguiente que se ve al lado. Ah, ok, vamos a darle un clic aquí. Ahí está. Perfecto. Ajá, habíamos hecho un análisis, ¿verdad? De estos versículos. So, Sí. hicimos algunos al azar. Y bueno, tratamos de responder lo que decía allí. Estaba esta tarea que debemos hacer de memorizar Segunda de Pedro 1:20-21. Y yo creo que nosotros sabemos, no sé, Valeria, si tú sabes, o Rosy, cuál es la diferencia entre los libros canónicos y los apócrifos. ¿Saben la diferencia? Cónchale, de mi parte no. ¿No? Ok, ¿y tú, Rosy? Que, que unos son históricos, Ujú. son historias de las personas que vivieron ahí, pues, o sea, histórico que no tiene interpretación, se puede decir interpretación divina, se podría usar esa frase. No están inspirados bajo el Espíritu de Dios, Correcto. sino que son inspiración humana, pues, libros históricos. Sí, como históricos, no son inspirados, esa es la palabra. No fueron considerados los apócrifos como inspiración de Dios. Entonces, y hay algunos libros apócrifos que tienen así como fábulas, como hay uno, por ejemplo, que dice que cuando Jesucristo estaba chiquito, consiguió un pajarito muerto y lo agarró en sus manos y el pajarito revivió y se le fue volando y cosas así. Hay varios libros apócrifos que son aceptados por la Iglesia Católica, pero nosotros no. El canon nuestro protestante está establecido, que son los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Segunda de Pedro 1:20-21? ¿Lo tienen ahí? Ya va, ya lo busco. Ujú. Segunda de Pedro 1:20-21. Amén. Ajá. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Exactamente. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Eso que acabamos de leer. Bueno, que los libros que están allí son porque han sido inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los libros apócrifos no son inspirados por el Espíritu Santo, ¿cierto? Y hay una cantidad de libros apócrifos. Bien, entonces sí habíamos hablado de eso y hablamos que la manera de interpretar las escrituras ha pasado por toda una historia, ¿verdad? No es que nosotros ahorita en el 2026 interpretamos las escrituras y eso llegó así por así. La interpretación de las escrituras ha pasado por toda una historia. Y para nosotros llegar a la manera como interpretamos hoy en día las escrituras, hemos pasado por varios periodos. Y en la guía nos habla de un primer periodo.
hay una cosa que les quiero decir. Nosotros aquí estamos utilizando la guía que se llama hermenéutica. Esa guía es de la iglesia donde yo me congrego. Y estamos utilizando, digamos, de manera paralela, estamos utilizando el libro de la lectura eficaz de la Biblia. Eso lo tenemos claro, ¿sí o no? Sí. Ok. Entonces, de vez en cuando échenle una ojeada a la guía. A la guía ustedes le van a conseguir el queso a la tostada un poco más adelante. Este, y en el libro de la lectura eficaz de la Biblia, desde que entramos al primer capítulo, ya ahí entramos en hermenéutica pura. Y si leen el de José Martínez, eso, bueno, eso es, ¿para qué les digo? Extraordinario libro. Pero bueno, el de Stuart y Fee es como más, más práctico. Entonces, en la guía, para ir avanzando un poco en la guía, habíamos hablado de algunos periodos y hablamos del judaísmo. Antes de Cristo no existía el cristianismo, ¿verdad? Ujú. Existía el judaísmo. Probablemente existía el budismo. Probablemente existía el shintoísmo. Probablemente existía, no sé, qué podía haber habido en estos montes, en estos indios antes de Cristo. Adoración que a la luna, algún... ¿Cómo que se llaman esas cosas que están en las piedras? Jeroglí- Jeroglífico. Jeroglíficos no, el de nosotros tienen otro nombre. No sabemos a quién adoraban los indios, ¿verdad? Note. No. Ah, bueno, sí. Ujú. Petroglifo es la cosa, algo así. Entonces, pero allá en el Medio Oriente, de donde nace la fe que nosotros hoy en día profesamos, antes de Cristo existía el judaísmo. Y habíamos dicho judaísmo palestino. ¿Por qué? Porque, bueno, los persas habían dado permiso a los judíos para que regresaran a reconstruir el altar y reiniciaran la adoración y los sacrificios y después Nehemías llega, se estima que entre 50 o 100 años después a reconstruir los muros. Primero fue el templo y después los muros. Eh, pero una vez reconstruido el altar y tener ahí necesitaban leer algo. Entonces ahí nombramos a Esdras. Esdras es como el representante máximo de esta época del llamado judaísmo palestino. Judaísmo palestino. Ellos regresaron a Palestina y una vez teniendo el templo ahí, el altar de sacrificio, bueno, ¿quién va a leer la ley? El intérprete, el hermeneuta allí fue Esdras. Su trabajo era muy particular porque él que hizo un uso simultáneo de dos idiomas parecidos pero distintos. Lo que él traía escrito venía en hebreo, pero ya para ese momento en el mundo judío se hablaba era arameo. Entonces, él hizo un doble trabajo. Él traducía, leía en voz alta e interpretaba. Hacía el trabajo de un grupo de levitas, tomaba el texto y en voz alta iba traduciendo al pueblo en arameo. Recuerden que ellos tuvieron 70 años de cautividad en Persia, en Babilonia, y el hebreo se fue perdiendo. Para la época en que ellos regresan a Jerusalén, a la tierra de Israel, de Judea, en algún momento se llamó Palestina también, se hablaba arameo y griego. Entonces, él iba traduciendo
del hebreo al arameo, que era lo que se hablaba, y el pueblo le hacía comentarios en arameo y él les respondía en arameo. De modo que él era intérprete y traductor a la vez. Judaísmo palestino, un primer periodo. Ese judaísmo trajo esa, ese regreso de ellos a Jerusalén, a Judea, trajo la necesidad de ir recopilando nuevamente los textos, escribiéndolos, los copistas, los escribas, haciendo ah, todo, ahí había que reunirse y ver, mira, qué vamos a escribir, cuáles las leyes de la Torá, cuáles eran, y nacen los Targum, los escritos que tenían inicialmente la Torá, los profetas y los escritos santos. Entonces, los Targum son leyes de interpretación para que un texto fuera aceptable. ¿Aceptable por qué? Porque estaban en hebreo y yo tenía que entenderlos en arameo. Hacia el tiempo de Cristo, estas leyes habían llevado a los escribas a caer en una mecanización de la interpretación. Consideraban la Biblia, incluyendo sus letras, como sagradas. Los copistas acostumbraban contar las letras para no dejar ninguna afuera. Eso era tan estricto que, por ejemplo, eh, alguien podía venir, bueno, vamos a ver si esta copia está bien y agarraban una copia, una hoja al azar y la doblaban, cualquier hoja, y la doblaban y venía el que estaba haciendo la revisión y decía, bueno, en la cuarta línea tiene que estar una J. Entonces, el trabajo de los escribas era bien severo y eso ha sido así a través del tiempo y por eso nosotros hoy podemos decir que tenemos eh, unas escrituras que pueden tener algunos errores ortográficos, pero que su mensaje central sigue siendo el mismo de hace muchísimos años. No como otros libros, por ejemplo, que a veces no se sabe si, por ejemplo, si Herodoto escribió así o si esa versión digamos, del Quijote de la Mancha estará buena o si esa carta que escribió Colón es la misma que le escribió. La Biblia, cuando es sometida a rigurosos estudios de ver su originalidad. Oye, lo más que pueden decir, oye, esto es testimonio de la fe de aquel tiempo porque se conserva. Con el tiempo, además de los Targum, ellos llegaron a desarrollar el Midrash y la Mishnah. Cuando llegó el momento de interpretar el mensaje para el pueblo, surgieron ciertas consideraciones. Cuando empiezan las consideraciones, ya es un poco como lo que nosotros llamamos comentario. La letra o el sentido literal de las escrituras se llamaba Mishnah o Peshat y su exposición exegética literal, Midrash. Eran comentarios corridos de las escrituras que no estaban clasificados por temas teológicos, sino cosas de la vida diaria, la semilla, la vida agrícola, las costumbres, la regla, cómo comes, cuando comes, qué haces el sábado, qué haces cuando prestas, si no te pagan, qué era inmundo, qué no. Eso es el Midrash. Cuando hablamos de la Mishnah, fue una recapitulación de las interpretaciones que circularon en la época, hecha por un rabino llamado Judá el Patriarca. El motivo y objeto de la Midrash era investigar y dilucidar por todos los medios exegéticos todo posible significado oculto y aplicación práctica de la escritura. Estoy leyendo literalmente ahí. Eso se convirtió en la ley oral.
o tradición y llegó a ser indispensable para la interpretación de la ley escrita. Entonces, cuando ellos recopilan la palabra y las interpretaciones, eso es lo que viene a ser la Misná y viene a ser un poco más tarde de, por supuesto, de Esdras. Ya estamos hablando del tiempo de Jesucristo e inclusive después del año 70 después de Cristo, cuando el general Tito destruye el templo y echan fuera a los judíos y ellos tienen que reunirse y ahí es donde ellos dicen, mira, vamos a enseriarnos con las escrituras y surge el judaísmo rabínico. El primero se llamó judaísmo palestino. Entonces, también por ese tiempo, surgió una comunidad de gente que se separaron. Se separaron de ese grupo de rabinos, de escribas, de fariseos, de toda esa gente. Se separaron y dijeron, no nos gusta lo que está pasando aquí. Ya estaríamos hablando finales de lo que fue el periodo intertestamentario e inicio del siglo I, que esta gente se llamaron los esenios, o al menos es lo que se cree, que la comunidad que se apartó y se fue hacia los alrededores del Mar Muerto era la llamada comunidad de Qumran, los esenios, y ellos se separan para estudiar de manera individual y hacen comentarios escritos. Ellos allá se juntaron en esa soledad del Mar Muerto, se separaron de todo el mundo, como los monjes y las monjas, y surgieron las comunidades del Qumran, que ellos con el tiempo desaparecieron. Ellos escondieron los comentarios y los 47 rollos en cuevas, envueltos, y bueno, eso se perdió. Eso quedó, eso no se sabía que existía. Eso apareció, este, más o menos en 1940 y tanto, por ahí. ¿Alguien sabe algo de la comunidad de los esenios? Rosy, Valeria, En mi caso es algo nuevo para mí. algo nuevo para ti. Los esenios, mira, ya lo iba a escribir mal, fue una comunidad, no sé si aparece ahí en la pantalla. Sí, sí. ¿Qué dice, Sí, sí aparece. qué dice ahí, Rosalinda? La comunidad de los esenios fue una secta judía que surgió en el siglo II antes de Cristo, estableciéndose principalmente en la región del Mar Muerto. Ok, Con fíjate su que, centro, un momentico, una secta judía ascética y apocalíptica. ¿Saben lo que es el ascetismo? no, No. ¿Lo puedes buscar ahí, Valeria? Sí, claro. Ajá, Mm. búscalo y nos lo lees. ya, escéptico, ya. Ok, Ujú. dice, el ascetismo es un estilo de vida basado en la abstinencia de placeres materiales y la autodisciplina para alcanzar la perfección espiritual o moral. Ok, entonces, ¿cómo interpretas eso, Valeria? Bueno, que es una secta que se restringía a muchas cosas para alcanzar la perfección espiritual. Ujú. ¿Qué crees tú que se restringía, por ejemplo? Cónchale, no sé, como fiestas.
Ajá, muy bien, Eh, mm, Tal vez algún lujo como muy comidas bien. extravagantes, ropa extravagante, no sé. Correcto, exactamente. Era como prácticamente un monje, Eh, como los franciscanos. Exactamente, exactamente. Yo viendo, por ejemplo, la vida, a ver, hablemos de los paganos que iban y se metían en una tremenda rumba de vino, de comidas, excesos de grasa, de mujeres, de alcohol, grandes ropas, ostentaciones, joyas, etcétera, etcétera. Ellos decidieron, mira, no, yo me voy, no, esto no me gusta, yo me voy a apartar de esto, yo me voy a estudiar la palabra del Señor y bueno, yo creo que una manera de alcanzar al Señor es restringiéndome de la vida pagana. Entonces, esos esenios, ellos se fueron a los alrededores de lo que es hoy el Mar Muerto. Ellos estudiaron la palabra, hicieron comentarios sobre la palabra, escribieron la palabra, y cuando hablo de la palabra estoy hablando del Antiguo Testamento. Ajá, Ujú, no estoy hablando de Cristo, estoy hablando del siglo I, siglo II antes de Cristo y hasta el siglo I. O sea que ellos vivieron que cuánto, un siglo, o como mucho dos, ¿verdad? Entonces, eran conocidos por su vida en comunidad, pureza ritual y una estrecha vinculación con el asentamiento de Qumran cerca del Mar Muerto. Y se consideraban el verdadero remanente de Israel, enfocados en el estudio de las escrituras, de trabajo comunitario y de estricta obediencia a la ley. Entonces, rituales, practicaban el bautismo,